En nuestra entrega número 115 vamos a hablar sobre las ofertas engañosas que están llegando a Venezuela en lo referente a las vacunas contra la COVID-19. Vamos a escuchar cómo una megabanda de delincuentes construyó su estadio de béisbol profesional en la cárcel de Tocorón. Y por último, sabremos quién es Hugo Andrés Hernández Chacón, el joven empresario detenido por presunto contrabando de petróleo. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos a nuestra entrega número 115, quien tiene el enorme placer de saludarles, Luis David Miquilena, una vez más con ustedes, una nueva semana más. Ya entramos en la semana 58 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena radical voluntaria de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Hasta la fecha, la cifra de contagiados se elevó a 185.736 personas infectadas y las muertes se ubicaron lamentablemente en 1.944 fallecidos. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal runrun.es y aquí encontramos un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga que se titula Megabanda Tren de Aragua construyó su estadio de béisbol profesional en la cárcel de Tocorón. A través de un video difundido en las redes sociales en donde se escucha la voz de un hombre, se puede apreciar el recinto ubicado en la zona norte del centro penitenciario de Aragua, el cual cuenta con grama artificial y un moderno e innovador sistema de iluminación. Esta es la casa de los príncipes, para que veas el estadio, papá, puro juego de noche. ¿Te gusta así? Mira, el estadio, papá, no hay manera que se vengan las apuestas buenas. En la casa, papá, tú sabes, ¿te gusta así? De acuerdo a los familiares de los convictos, las instalaciones solo pueden ser usadas por presos con ciertos beneficios. La periodista Rona Rísquez nos habla de este hallazgo. El video de un estadio de béisbol con el nombre Tren de Aragua, que aparentemente identifica la instalación deportiva, circuló en redes sociales y se convirtió en un escándalo. La razón es que el estadio fue construido en el interior del centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como Cárcel de Tocorón. Se presume que la obra fue financiada por la megabanda Tren de Aragua, la organización criminal que opera desde esa prisión. Se trata, en realidad, de la remodelación de un viejo estadio de softball que había en la prisión y que ahora fue transformado en un campo de béisbol. Cuenta con un sofisticado sistema de iluminación y hasta grama artificial, según informó un funcionario de la Policía de Aragua. La construcción de esta obra no era un secreto. El traslado frecuente de materiales a la cárcel ya había alertado a los cuerpos de seguridad, pero en Tocorón mandan los pranes. Hola Rona, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Tienes idea de cómo se construyó este estadio y cuánto tiempo llevó levantarlo? Todos se preguntan cómo unos presos pudieron construir una instalación deportiva del tamaño de un estadio de béisbol dentro de una prisión. Bueno, la cárcel de Tocorón está gobernada por los pranes. Los pranes son presos que por la fuerza y mediante el uso de la violencia han sometido a la población penitenciaria y además se han apoderado de recintos carcelarios en Venezuela. Esta prisión, Tocorón, no está bajo el régimen disciplinario impuesto por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Este recinto está bajo el control de Héctor Niño Guerrero, el PRAN de la cárcel. Él es la persona que decide lo que se hace en la prisión, es la persona que pone las reglas. Él tiene el dominio absoluto de lo que pasa en el penal. Él coordina todo lo que entra, todo lo que sale. Está rodeado de hombres armados que lo protegen y que además se ocupan de sus negocios. Sí, de sus negocios. Desde la prisión se pueden hacer negocios. ¿Y cómo pueden los presos hacerse su propio estadio? Las autoridades están al margen de toda esta actividad y los funcionarios de la Guardia Nacional que se ocupan de la custodia externa están supeditados al mando del Niño Guerrero. Él es también el líder de la megabanda Tren de Aragua, que es la organización criminal más peligrosa y grande de Venezuela. Tiene presencia en 10 estados del país. Y además se ha identificado su actividad en al menos 4 países de la región: Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Hasta una próxima oportunidad, Rona.
Pasamos ahora tal cual con el reportaje Ofertas engañosas llegan a venezolanos desesperados por las vacunas contra la COVID-19. La opacidad con la que se maneja el gobierno en el tema de la inmunización masiva ha hecho que algunas personas recurran al mercado negro. El diputado Juan Pablo Guanipa denunció que las vacunas son vendidas hasta por $300 en el mercado. Eso es una realidad que en todo caso demuestra que con tan pocas vacunas ni siquiera han podido controlar eso y han permitido que se vayan al mercado negro esas vacunas. La periodista Orianny Granados con la información. Las redes sociales en Venezuela en los últimos tiempos y en medio de toda esta pandemia se han vuelto una especie de lugar a donde los ciudadanos apelan a un milagro, apelan a la solidaridad de los demás para poder costear los gastos que genera tener en casa o en un centro de salud público o privado a algún familiar o allegado con COVID-19. En medio de toda esta situación que se vive en el país, justo cuando presentamos una segunda ola de contagios muchísimo mayor a la primera, cuando hasta la fecha Venezuela solo ha recibido 800.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 y además no ha sido publicado un plan de vacunación que permita a jóvenes, adultos y adultos mayores conocer cuándo pudiesen ser inmunizados. Se ha generado toda una oferta engañosa de venta de vacunas en el mercado negro. El médico Juan Félix García, infectólogo del Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, ha hecho un llamado a los venezolanos a que no caigan en esta trampa, a que muchos de estos casos pudiesen ser estafadores que buscan aprovecharse de la situación y que además de ser cierto que son las vacunas lo que se ofrece, nada le garantiza a las personas que éstas mantengan su efectividad porque no se conoce el proceso bajo el que estuvo refrigerada esta vacuna, no se conoce cómo fue trasladada, no se conoce por quién llegó al país. Orianny, encantado de recibirte nuevamente en el podcast. ¿Sabes qué porcentaje de la población ha sido vacunado hasta la fecha en Venezuela? Bueno, hasta ahora, según lo dicho por el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, han sido inmunizados apenas el 0.3% de los venezolanos. O sea, esto es una cantidad ínfima. Nos falta muchísimo para lograr la inmunidad de rebaño y de seguir como vamos, pasarán muchos años para poder lograrlo. ¿Cuál es la opinión del gremio médico sobre recurrir a estas vacunas de manos de terceros? Pues los médicos han dicho que no es recomendable, que no sabemos las cadenas de frío, no sabemos cómo fueron manipuladas estas vacunas, además de la carga moral que esto pudiese representar. Muchísimas gracias, Orianny. Finalizamos con el pitazo y aquí encontramos un reportaje que se titula Hugo Andrés Hernández Chacón, el joven empresario detenido por presunto contrabando de petróleo. El comisario en el exilio, Iván Simonovich, reveló que las autoridades aprendieron a Hernández Chacón, de 28 años de edad, y a Juan Andrés Marcos Peroso Urdaneta, de 32, por haber participado en la venta irregular de crudo por el orden de los $88.000 millones. El comisario también dijo que se debe investigar a José Vicente Rangel Ábalos, actual alcalde del municipio Sucre y tío de Hernández Chacón. El periodista Armando Altuve con los detalles. El pasado 23 de marzo, el excomisario y comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Juan Guaidó, Iván Simonovich, informó sobre la captura de Hugo Andrés Hernández Chacón, de 31 años, por estar involucrado en una presunta venta ilegal de petróleo por el orden de $88 millones. Días antes de la información ofrecida por Simonovich, la justicia venezolana había emitido una orden de captura en contra de Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Peroso Urdaneta, de 32 años, por los delitos de defraudación ante funcionario público, asociación, extorsión agravada, revelación de secretos políticos, obstrucción a la libertad de comercio, terrorismo y traición a la patria. Según Simonovich, Hernández Chacón es sobrino político del alcalde chavista del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, a quien también el excomisario pidió investigar por este caso. Hernández Chacón es un administrador de empresa, egresado de la Universidad Metropolitana, y desde 2016 comenzó a crear empresas en Venezuela y Barbados, país del Caribe, al lado de su socio Peroso Urdaneta, quien aún es buscado por las autoridades venezolanas. Hernández Chacón es director del grupo NCN Compañía Anónima, una empresa que concentra a su vez 80% de las acciones de GIOT de Venezuela, una empresa del sector energía y petróleo que dirige desde el año 2017 y es una filial de la compañía GIOT Compañía Anónima, cuya sede matriz está ubicada en Barbados. Según otras fuentes, Hernández Chacón también constituyó en 2017 en Barbados
Derivados, una empresa del ramo energético de la cual no se conocen ningún tipo de detalles. Hola Armando, espero estés muy bien. Cuéntame algo, ¿qué currículum posee Hernández Chacón para haber operado en tan altas esferas del negocio del petróleo en el país? Hernández Chacón es administrador de empresas. No supimos si tiene una carrera o profesión ligada al campo de energía y petróleo, pero supimos que no solo trabaja en esta área porque también dirige una empresa en el país llamada Chemical Agro, de fabricación de productos químicos para la industria agropecuaria y alimentaria. ¿Ha manifestado algo al respecto el alcalde Rangel Ábalos? Hasta ahora el alcalde ni su esposa Gabriela Chacón, que es actual diputada de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, se han pronunciado públicamente sobre la detención de Hernández Chacón ni sobre lo afirmado por Iván Simonovic en sus redes sociales. El equipo de El Pitazo les envió a ambos solicitudes de entrevista, pero sin recibir respuesta. Hasta una próxima oportunidad, Armando. Bueno, con la nota del Pitazo cerramos nuestra entrega de esta semana y como todas las semanas siempre agradeciéndoles primeramente su atención. No olviden suscribirse desde la plataforma de podcast preferida y compartirlo con sus amigos para que todos estemos bien informados. Recuerda que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y ahora nos puedes ver en la plataforma de videos YouTube. Además les invito a visitar las páginas web de cada portal para que tengan acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Aun cuando de nuevo estemos practicando el 7x7 que en su momento propuso Maduro, sin un plan de vacunación masivo el riesgo de contagiarte sigue siendo extremadamente alto. Por el derecho a la vida y por el acceso a la información, desde acá, desde 3 en 1, nosotros hacemos un llamado a la prudencia y pedimos que se informe a la población de un tema tan importante sin ningún tipo de opacidad. Mientras esto no ocurra, si puedes, quédate en tu casa y si tienes que salir, doble tapaboca, alcohol, gel antibacterial y distanciamiento social van a ser tus mejores aliados para evitar el contagio. En la producción de este espacio estuvieron Yagnalí Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Como todas las semanas me despido una vez más, esperándolos en nuestra próxima entrega. Hasta la semana que viene.